Mi hijo me empujó en Navidad. Vieja inútil, sal de mi casa. Y lo que pasó después fue aún más chocante. Sentí el empujón antes de entender las palabras, pero lo que me atravesó como una cuchillada fue escuchar a mi propio hijo gritarme «vieja inútil», frente al árbol encendido, frente a la familia que elegí cuidar toda mi vida. El golpe me desbalanceó y mi mano raspó las luces del piso, esas mismas luces que colgué con cariño por la mañana. El mundo pareció inclinarse hacia un lado, como si la casa que ayudé a construir se negara a sostenerme. Mientras recuperaba el aire, escuché cómo las risas se apagaban y se convertían en un silencio cobarde. Nadie corrió a levantarme, nadie dijo mi nombre. Lo único que escuché fue el tintinear de los vasos chocando en un brindis que ya no era mío. Ese sonido se sintió como un estalo, un quiebre que nadie quiso oír, aunque retumbó dentro de mí como si me partiera en dos. Me puse de pie apoyándome en la mesa del comedor, temblando más por la traición que por el dolor físico. Vi los ojos esquivos, las miradas clavadas en el pavimento, las bocas apretadas para fingir que nada había pasado, y en ese silencio entendí algo que me heló la sangre. Ese ataque no era un arrebato, era un plan completado, una línea final de algo que llevaba meses gestándose a mis espaldas. Tomé aire y recargué mi cuerpo en la pared que yo misma pinté hace años, cuando todavía creía que mi vejez sería un lugar seguro. Esa pared guardaba mi esfuerzo, mis sueños, mis noches sin dormir mientras mi hijo crecía. Él sabía cada historia detrás de cada ladrillo, pero aún así me trató como una invitada indeseada en mi propio hogar. Yo lo miré con los ojos llenos de incredulidad, mientras él evitaba cruzar los suyos conmigo, como si reconocerme fuese una carga demasiado pesada. Mi voz salió quebrada cuando intenté preguntar qué estaba pasando, pero antes de que lograra terminar la frase, escuché algo que me heló la piel. Desde la cocina, un susurro nervioso dijo: «Hoy se resuelve». Lo dijeron como quien marca el inicio de una operación, no de un accidente. Mi corazón se apretó porque reconocí ese tono urgente. Lo había escuchado antes, semanas atrás, cuando entraba a una habitación y todos dejaban de hablar de golpe. Ese recuerdo me atravesó de repente, la imagen de mi nuera con una llave que nunca le di, una copia que apareció en su llavero sin explicación. Yo había notado esa llave, noté cómo la guardó rápido, como quien esconde un secreto que no debe ver la dueña de la casa. En ese momento pensé que era solo mi imaginación, pero ahí, después del empujón, comprendí que no, nada era casualidad. Hubo una época, no tan lejana, en que yo confiaba en ellos. Pero todo empezó a cambiar cuando mi tarjeta registró compras en tiendas donde jamás había puesto un pie. Me dijeron que era un error del sistema, un error, siempre un error. Pero yo guardé cada comprobante porque un instinto viejo y terco me decía que la verdad nunca llega sin dejar rastros en papel. Mi respiración se hizo pesada. Miré a mi hijo, a ese hombre que yo había acunado. Le había curado fiebres, defendido en la escuela, apoyado cuando se quedó sin trabajo. Y ahora él me miraba como si yo fuera un estorbo, como si mi presencia arruinara la noche. Cuando intenté hablar, él dijo con frialdad que estaba arruinando el clima, como si yo no fuera la dueña del techo que nos cubría. Me quedé inmóvil por un segundo, escuchando mi propio corazón golpearme dentro del pecho. El ambiente estaba cargado, tenso, como si todos esperaran que yo obedeciera, que saliera sin protestar. Pero algo dentro de mí, algo que ellos olvidaron que tengo, empezó a despertar. No era rabia, no era venganza, era dignidad. Y esa dignidad me sostuvo cuando todo parecía empujarme hacia la puerta. Miré el árbol, las luces, la mesa servida. Miré la escena perfecta que habían montado para un Nochebuena sin mí. Y fue entonces cuando me enderecé por completo, tragando el dolor, la humillación, el temblor en mis piernas. No sabía aún hasta dónde llegaba el plan, pero lo que sí sabía, y lo sentí con una claridad que me atravesó como fuego, era que esa noche no sería yo quien saliera. Serían ellos quienes empezarían a caer. Escritor de historias dice: «Me quedé unos segundos sin moverme, acariciando con la palma la pared que yo misma había pintado cuando esta casa apenas era un sueño, y mi hijo aún corría pequeño por los pasillos. La textura áspera del estuco era como una voz que me recordaba: este lugar es tuyo, lo levantaste con tus manos». Pero mientras respiraba hondo, mientras intentaba recuperar el equilibrio que mi hijo me había arrancado con ese empujón brutal, sentí que lo que dolía no era el golpe, sino la ingratitud cristalizada frente a mí, celebrándose en silencio como si no existiera. Levanté la vista y observé la sala. El sofá donde pasé noches enteras dormida esperando que mi hijo regresara sano. La repisa que arreglé después de que él rompió un jarrón jugando. La lámpara que compré cuando él se mudó de regreso tras su divorcio. Cada rincón tenía un pedazo de mí, un esfuerzo,
un sacrificio que nadie parecía recordar. Y sin embargo, ahí estaba él, erguido y frío, lanzándome la orden de salir como si yo fuera una intrusa sin derecho ni nombre. ¿De verdad quieres que me vaya de mi propia casa?, pregunté con la voz baja, no por miedo, sino por el peso del asombro. Mi hijo respondió sin mirarme. Mamá, por favor, estás exagerando. Solo coopera. ¿Cooperar con qué?, dije, sintiendo que algo dentro de mí empezaba a tensarse, como una cuerda que estuvo demasiado tiempo aguantando sola. Él desvió los ojos, evitando chocarse con la historia que compartíamos. Fue mi nuera quien intervino, con esa voz dulce que siempre resonaba hueca para mí. Solo queremos pasar una Navidad tranquila. No la hagas difícil. ¿Difícil?, repetí. ¿Difícil es que me empujen en mi propio comedor? Mi nuera cruzó los brazos, molesta porque yo no estaba reaccionando como ella esperaba. Fue entonces cuando vi los detalles que antes ignoraba. Su expresión no mostraba sorpresa ni culpa. Mostraba molestia, fastidio. Era la cara de alguien que creía tener derecho sobre algo que no le pertenecía. Me giré hacia la pared, deslizando los dedos por la línea imperfecta donde una vez me quedé hasta tarde, pintando porque quería que mi hijo se sintiera orgulloso al traer visitas. Recuerdo que él me abrazó esa noche y dijo: «Ma, tú haces de esta casa un hogar». Y ahora tenía la desfachatez de mandarme a la calle, mientras sostenía el vaso del brindis que yo misma pagué. En ese instante, un calor subió por mi pecho, una mezcla de tristeza y furia contenida, porque entendí algo cruel. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No era un malentendido, no era un arrebato. Yo lo había financiado todo, las refacciones, los muebles, incluso la entrada que permitió que esta casa fuera nuestra. Mi hijo solo aportó su firma cuando todavía no tenía historial suficiente para comprar nada. Y aún así, ahora me trataban como si fuera una sombra estorbosa. Mientras me mantenía recargada en la pared, escuché a mi espalda el sonido de una copa colocándose con fuerza sobre la mesa. «Mamá, de verdad, lo mejor es que salgas un rato. Luego hablamos». «¿Salir un rato?», murmuré. «¿A dónde?». «A pasar Navidad en la calle mientras ustedes usan la casa que yo construí». Nadie respondió. Silencio otra vez. Ese silencio servil que da asco porque no defiende, no acompaña, no cuestiona. Ese silencio que acomoda al agresor y entierra al traicionado. Respiré hondo y sentí un vértigo extraño. Era como si todas las veces que yo había sido flexible, paciente, comprensiva, se hubieran convertido en un arma que ahora usaban contra mí. Durante años permití que mi hijo regresara cuando estaba en crisis, que mi nuera se instalara en mi rutina, que ambos tomaran decisiones en la casa creyendo que yo no me importaba por esas cosas. Pero sí me importaba. Siempre me importó. Y ahora, mientras el eco de «vieja inútil» todavía rebotaba en mi pecho, supe que había llegado a mi límite. Me incorporé despacio, levanté la cabeza y los miré a los dos. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Esta casa me pertenece. Y no voy a salir. El ambiente se tensó, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible. Mi hijo abrió la boca para debatir, pero lo detuve levantando la mano. Si alguien tiene que irse esta noche, no soy yo. Y fue entonces, en ese segundo exacto, cuando vi algo fugaz en sus rostros. Miedo, pequeño, breve, pero real. Como si intuyeran que yo sabía más de lo que pensaban. Como si temieran que el plan, o lo que fuera que estaban tramando, comenzara a desmoronarse antes de tiempo. El murmullo venía desde la cocina, del otro lado del pasillo, como una serpiente escondida entre luces navideñas y olor a pavo recién horneado. No era la primera vez que escuchaba susurros a mis espaldas, pero esa noche el tono tenía filo, era urgente, decidido. Y cuando una voz dijo claramente, «Hoy se resuelve», sentí que algo dentro de mí se desgarraba como papel mojado. Me quedé quieta, aún con el temblor del empujón vibrándome en los huesos, y afiné el oído. Había dos voces, la de mi nuera y la de mi hijo. Y lo más doloroso no era lo que decían, sino la naturalidad con la que lo hacían, como si no se dieran cuenta de que yo estaba a pocos metros, como si ya me hubieran borrado del mapa. «Tiene que ser hoy», murmuró mi nuera, con esa suavidad envenenada que siempre oculta algo más hondo. «Hoy, porque si no firma después, ya no va a firmar nunca». Mi corazón se detuvo un segundo, como si le hubieran jalado los cables. ¿Firmar qué? ¿Qué más querían de mí esta noche después de humillarme frente a todos? «No más aguanta», respondió mi hijo, con la voz más baja que le he escuchado en años. «No te desesperes. Si ella se pone difícil, hacemos lo que dijimos». Hubo un silencio corto, ese silencio que anuncia que alguien cruza una línea. Y entonces, «Pues sí», dijo mi nuera. «Si no coopera, la sacamos». Y ya, me llevé la mano al pecho. No sabía si era miedo, indignación
o una mezcla explosiva de ambos lo que me estaba apretando la garganta. ¿La sacamos? ¿Así me llamaban ahora? Como si yo no fuera la mujer que los alimentó, que los recibió cuando no tenían dónde dormir, que los llevó de la mano cuando la vida los aplastaba. Respiré hondo, obligando al aire a entrar aunque mis pulmones parecían protestar. Me acerqué unos pasos, descalza, para no hacer ruido. El piso frío me recordó cuántas veces había limpiado ese mismo pasillo, hasta dejarlo brillando. La cocina estaba iluminada por la lámpara sobre la isla, y desde donde estaba, podía ver sus sombras proyectadas en la pared. Mi hijo se pasaba la mano por el cabello, nervioso. Mi nuera sostenía su celular, mirándolo como si ahí estuviera la clave de todo. ¿Ya hablaste con tu hermana?, preguntó ella. Sí, respondió él. Ella dijo que llega más tarde para ayudar si hace falta. Ayudar. ¿Ayudar con qué exactamente? Esa palabra me supo amarga. Las piernas me temblaban, pero no retrocedí. Había pasado meses sintiendo que algo se movía en la oscuridad, como si mi propia casa respirara planes que yo no alcanzaba a ver, documentos cambiados de lugar, conversaciones interrumpidas apenas entraba, el olor a perfume en mi habitación cuando yo no lo usaba, mis cajones abiertos, papeles desacomodados, siempre excusas, siempre sonrisas tensas, pero ahí estaba el eslabón que faltaba. Ellos no improvisaban, no era un berrinche de Navidad, era un día marcado, un día planeado. Me apoyé en el marco de la puerta y, sin querer, moví una de las esferas colgadas como adorno. El pequeño tintineo los alertó. Mi hijo volteó al instante, con la cara pálida e incómoda, como si acabara de ser atrapado robando algo sagrado. «Mamá, ¿qué haces ahí?» «Escuchando», respondí con la voz más firme que pude. Mi nuera giró hacia mí con una sonrisa falsa, de esas que no llegan a los ojos. «Estábamos hablando del menú. No te preocupes. Dijeron que hoy se resuelve», contesté sin parpadear. «Explíquenme qué exactamente se supone que se va a resolver». Ella abrió la boca para inventar algo, pero mi hijo la detuvo con un leve movimiento de mano. Miró al piso, luego a mí. Sus labios temblaron apenas, como si estuviera debatiéndose entre la mentira y la verdad, pero eligió lo peor. «No es lo que piensas». «Entonces dime qué es», exigí. El silencio que siguió fue brutal, y en ese silencio entendí algo que me quemó por dentro. No iban a decirme la verdad. No esa noche, no sin que yo los obligara. Fue ahí cuando sentí que mis manos dejaban de temblar, que mi miedo cedía espacio a otra cosa, claridad, porque si había algo que no iban a poder evitar, era que yo siguiera escuchando, y a partir de ese momento, cada palabra que dijeran sería una pieza más del rompecabezas que estaban intentando esconder. La vi por primera vez una mañana cualquiera, cuando la rutina parecía todavía un lugar seguro. Mi nuera estaba en la entrada, revisando su bolso antes de salir, moviendo las llaves con impaciencia. Y de pronto, en medio de ese llavero lleno de adornos baratos y un pequeño corazón rojo, apareció una llave que no debía estar ahí, una copia exacta de la llave principal de mi casa, la llave que yo jamás le había dado. Me quedé quieta, observándola sin parpadear. El metal plateado brilló por un segundo bajo la luz del pasillo, como si se burlara de mí. Ella notó mi mirada y cerró la mano inmediatamente, escondiendo el llavero dentro del bolso con un gesto torpe, muy torpe, demasiado rápido para ser casual. «¿Necesitas algo?», me preguntó con voz dulce, esa dulzura falsa que se pega al aire como perfume barato. «Nada», respondí, pero mis ojos se quedaron clavados en su bolsa, como si aún pudiera ver el contorno de la llave a través de la tela. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con el corazón golpeando como un puño suave pero constante. Pensé en todo lo que había cambiado últimamente, las luces encendidas cuando yo estaba segura de haberlas apagado, el olor a café recién hecho cuando yo no había preparado ninguno, la ropa movida del lugar sin explicación. Pensé también en el día en que encontré mi cajón de documentos abierto, con papeles que yo había dejado alineados pero que ahora estaban desordenados, como si unas manos impacientes hubieran buscado algo ahí dentro. Al día siguiente, intenté hablar con mi hijo. Le pregunté directamente, «¿Le diste a tu esposa una copia de las llaves?». Él no levantó la vista del celular. «Mamá, por favor, no empieces con tus cosas». «No son mis cosas», dije, conteniendo la rabia. «Es mi casa, mi llave». Él suspiró, molesto. «Se la di porque es más práctico. Vivimos aquí, ¿no?». «Sí», respondí. «Viven aquí. No es lo mismo». Él frunció el ceño, como si no entendiera lo que quería decir, o como si prefería fingir que no lo entendía. Pero yo sí lo entendía. Lo entendía demasiado bien. Desde ese día, mis pasos dentro de la casa cambiaron. Ya no caminaba confiada. Ya no entraba a las habitaciones sin revisar,
Comencé a cerrar todo con llave, incluso mis propios cajones, y cuando dejaba mi cuarto por la mañana, dejaba una pequeña cinta de papel entre la puerta y el marco, solo para saber si alguien había entrado mientras yo estaba en la sala. Y entraban. Varias veces encontré la cinta caída, rota, tirada en el piso como prueba silenciosa de que la invasión había ocurrido. Una vez, incluso, encontré mi cadenita de plata, la que me regaló mi madre antes de morir, movida del lugar. Nadie admitió haberla tocado. Por dentro, me iba quebrando, no por la llave en sí, sino por lo que significaba. Tener acceso a mi casa a cualquier hora, a mis cosas, a mi vida. Yo ya no era dueña de mis espacios. Era una invitada vigilada, una presencia incómoda dentro de mi propio hogar. Cada día que pasaba, la imagen de esa llave brillando como un cuchillo me perseguía. La veía cuando cerraba la puerta de la cocina. La veía cuando apagaba las luces del pasillo. La veía incluso cuando dormía, en sueños cargados de sombras que abrían puertas sin pedir permiso. Y aunque yo aún no entendía todo el plan, aunque no sabía hasta dónde llegaba su ambición, esa llave fue la primera señal clara, la prueba silenciosa, el aviso que no quise escuchar. Ahora lo sé, ninguna traición comienza con gritos, comienza con una llave que no era tuya. El primer aviso no fue un ruido ni una puerta abierta, fue mi tarjeta. Una tarde de octubre, mientras revisaba mis cuentas como hacía cada mes, vi cargos que no reconocí, una tienda de electrónicos donde jamás había estado, un restaurante caro, y luego una boutique que vendía ropa demasiado juvenil para mí. Al principio pensé que era un error, algo del banco, pero cuando fui a reclamar, el empleado me miró con una sonrisita incómoda y dijo: «A veces pasa, señora. Alguien tecleó mal el número. No se preocupe». No me preocupé. Me enfurecí, porque ese tipo de errores no pasan 3 veces en la misma semana. Guardé los comprobantes en una carpeta azul, esa misma carpeta que siempre había usado para guardar recibos importantes, y desde ese día comencé a revisar mi tarjeta diario, como quien vigila un animal herido que podría morirse en cualquier momento. Un sábado por la mañana, antes de que amaneciera por completo, escuché pasos en la cocina. Me levanté despacio, pensando que quizá mi hijo había salido temprano al trabajo. Cuando entré, encontré mi tarjeta sobre la mesa. Había quedado afuera, como si alguien la hubiera usado durante la noche y no le hubiera importado esconder la evidencia. Mi hijo estaba dormido, mi nuera también, o pretendían estarlo. Toqué la tarjeta con la punta de los dedos. Estaba tibia. Alguien la había tenido en la mano hacía muy poco. Durante el desayuno, pregunté sin rodeos: «¿Quién usó mi tarjeta anoche?». Mi nuera levantó la cabeza con una expresión demasiado tranquila. «¿Tu tarjeta?». «Nadie, suegra». Mi hijo negó, sin mirarme siquiera. «Debe ser otro error del sistema». Error. Esa palabra ya la había escuchado demasiadas veces. «Curioso», dije, colocando los comprobantes sobre la mesa, uno por uno. Los errores siempre favorecen a alguien, menos a mí. Mi nuera se tensó. Mi hijo tragó saliva. Ninguno tocó los papeles. Ese día salí a caminar para despejarme, pero mientras avanzaba por la acera, una sensación me quemaba la espalda. Ya no estaban robando dinero, estaban robando mi control, mis límites, mis certezas. Era como si intentaran construir la idea de que yo era despistada, olvidadiza, incapaz de manejar mis propias cosas. Y al regresar a casa, encontré algo que confirmó mi sospecha. En la mesa, junto a mis comprobantes, había otro cargo nuevo. Uno que no existía cuando salí. Alguien lo había hecho mientras yo estaba fuera. Alguien sabía que no iba a poder probarlo. Alguien creía que yo ya no notaría la diferencia. Y ese alguien vivía bajo mi techo. El mensaje llegó una mañana gris. Apenas comenzaba enero. Mi hijo tocó la puerta de mi cuarto con los nudillos suaves, demasiado suaves, como si temiera que una voz fuerte pudiera quebrar algo en él. Entró con un sobre en la mano. Su sonrisa era incómoda, apretada en las comisuras. «Mamá, necesitamos que firmes un ajuste sencillo en el cartorio. Es para que todo esté en regla, por si pasa algo. Ya sabes». Esa frase, «por si pasa algo», se me clavó en el pecho como una espina. Me dio el sobre, y mientras él observaba el techo fingiendo calma, yo deslicé los papeles entre mis manos. Eran 3 hojas, todas con términos legales, todas demasiado simples para justificar tanto nerviosismo. «Voy a leerlo con calma», dije, acomodando mis lentes. Él reaccionó como si hubiera abierto una herida. «Mamá, no es para leer ahorita, es solo firmar». El abogado dijo que es cosa de minutos. «¿Y por qué tanta prisa?», pregunté. «¿Qué cambia si lo leo primero?». Mi nuera asomó la cabeza por la puerta, como si hubiera estado esperando esa señal. «Es un trámite, suegra. Nada más. Cuando uno se hace mayor es mejor dejar las cosas ordenadas». Al decir mayor me miró de arriba a abajo,
con una condescendencia que me encendió la sangre. «Lo voy a leer», repetí. Ambos se miraron. Un cruce rápido de ojos que decía más que cualquier palabra. Me fui a la sala, abrí el sobre y comencé a pasar los dedos por los renglones. Los términos estaban disfrazados de facilidad, organización, prevención, pero cada frase decía otra cosa. Transferencia, autorización, administración. Era como si intentaran poner un lazo bonito en algo venenoso. Algo que, si yo firmaba, me dejaría sin control sobre mi propia casa. Regresé al comedor con los papeles en la mano. «¿Quién redactó esto?», pregunté. Mi hijo tragó saliva. «El abogado del amigo de mi esposa. Es confianza. No confío en nadie que yo no haya elegido», respondí. Mi nuera cruzó los brazos. «¿Entonces no vas a firmar?». «No», dije con firmeza. «No hoy. Y no sin mi propio abogado». El aire se volvió denso, como si hubiera cometido una traición. Mi hijo no dijo nada, solo bajó la mirada, derrotado o furioso. No supe distinguir, pero en los ojos de mi nuera vi una sombra clara, frustración, como si un plan cuidadosamente tejido hubiera tropezado con una sola palabra mía. Y mientras ellos mascaban su enojo, yo entendí algo. Si querían tanto esa firma, era porque yo representaba un obstáculo que no esperaban que siguiera tan despierto. La primera vez que escuché sobre ese grupo fue casi por accidente. Estaba en la puerta de la casa, conversando con doña Emilia, mi vecina de toda la vida, cuando su celular vibró. Ella miró la pantalla, frunció el ceño, y luego me miró a mí con una mezcla extraña de duda y culpa. «¿Usted sabía de esto?», preguntó girando el celular hacia mí. En la pantalla había una captura, un grupo de chat titulado «Navidad solo de la gente», y debajo, una lista de nombres que yo conocía demasiado bien. Mi hijo, mi nuera, la hermana de ella, hasta un sobrino que apenas venía una vez al año. Todos ellos, menos yo. Al principio pensé que era solo un grupo para organizar la cena, pero entonces Emilia deslizó con el dedo y me mostró los mensajes. Y esos mensajes me perforaron como agujas. «Hay que sacar a la señora antes de las 10, si no, no va a dejar que tengamos una noche tranquila. Pobre, pero ya está muy terca, no entiende razones. Nomás necesitamos que firme y luego hacemos el cambio. Y el que más me dolió, firmado por mi propio hijo. Se hace hoy, no quiero discutir más». Sentí un vacío en el estómago, frío y hondo. Mis dedos temblaron al sostener el celular de Emilia. No sabía si llorar, gritar o reír de lo absurdo, porque ahí estaba todo, al descubierto. No solo querían que yo firmara algo que no debía, no solo querían sacarme, ya lo hacían desde antes. Me habían expulsado mucho antes de abrirme la puerta en la cara. Miré a Emilia y ella bajó la voz. «Perdóneme, no sabía si debía mostrarle esto». «Gracias», logré decir, pero mi voz no parecía mía. Parecía vieja, desgastada, cansada de luchar contra manos que me quitaban cosas sin que yo lo notara. Volví a mi casa caminando despacio, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Sentí que cada paso hacía eco sobre un suelo que ya no me pertenecía del todo. Recordé cada risa falsa de mi nuera, cada gesto impaciente de mi hijo, cada excusa mal dada, y entendí por qué, en las últimas semanas, yo no era invitada a ciertas conversaciones. ¿Por qué dejaban de hablar cuando yo entraba a la cocina? ¿Por qué siempre decían, «después te explicamos»? No era que me excluían, era que me planeaban. Planeaban mi salida, planeaban mi silencio. Y esa Navidad, yo había sido la última en enterarme. La primera señal no fue un ruido extraño ni una puerta forzada. Fue el comentario casual del portero, dicho con la confianza inocente de quien no imagina lo que sus palabras van a desatar. Yo bajaba a recoger un paquete cuando él sonrió y dijo: «Su familia ha venido mucho últimamente, ¿verdad? Entra y sale a todas horas». Me quedé quieta. ¿Mi familia? ¿A qué horas? Pues casi siempre de noche, a veces de madrugada. Pero como son de la casa, no hay problema. No respondí. Mi lengua se pegó al paladar como si alguien la hubiera atrapado. De madrugada. Esa frase martilló en mi cabeza mientras subía las escaleras con un nudo en el estómago, porque yo no había visto a nadie entrar. Y si el portero los había visto, entonces entraban cuando yo dormía. Esa misma tarde recorrí la casa con una sensación distinta, como si la sombra de alguien más todavía estuviera en los rincones. Mi habitación olía levemente a perfume, uno que no era mío, y en la sala noté el jarrón rojo movido unos centímetros hacia la izquierda. Un detalle pequeño, pero yo conocía cada cosa en esa casa como si fueran extensiones de mi memoria. Me acerqué al mueble de la televisión. Sobre él había un marco ligeramente torcido. Lo enderecé. Mis manos temblaron. Estuvieron aquí, pensé. Estuvieron en mis cosas. Me senté en el sillón,
tratando de ordenar las ideas. ¿Por qué entrar sin avisar? ¿Qué buscaban? ¿Por qué ese horario? Y entonces recordé las llaves, las conversaciones cortadas, los documentos movidos. Todo hacía un eco terrible. Cuando mi hijo llegó esa noche, intenté preguntarle con calma: ¿vinieron hoy o ayer? ¿Venir? ¿A qué?, respondió él, demasiado rápido, sin mirarme. Alguien entró a la casa. El portero lo vio. Él se tensó. Ese señor siempre se confunde. No le hagas caso. La mentira se le notaba en los hombros, rígidos, casi temblorosos. Pero la que habló después fue mi nuera, con esa voz suave que usaba cuando quería ocultar veneno. Ay, suegra, de verdad que usted ve cosas donde no hay. Seguro movió usted misma el jarrón y no se acuerda. Me levanté despacio, mirándola fijamente. No olvidaría algo así. Ella sonrió. Pues últimamente está un poquito distraída. Ahí lo entendí. Esa frase no era casual. Era un mensaje, una insinuación, una preparación. Estaban trabajando en construir una versión de mí donde yo fuera confundida, olvidadiza, incapaz de notar lo que pasaba. Pero yo recordaba cada detalle, cada cambio, cada sombra. Y aunque ellos no lo sabían todavía, yo ya había empezado a juntar pruebas. El frasco estaba donde siempre, en la repisa junto a mi cama, con la etiqueta medio despegada por tantos meses de abrirlo y cerrarlo. Yo conocía ese frasco como conocía las arrugas de mis manos, cada pastilla contada, cada toma, cada día. Por eso, cuando lo levanté y lo sentí demasiado ligero, supe que algo estaba mal. Lo abrí, y el aire me cortó la respiración. Faltaban pastillas, muchas, demasiadas. No era un olvido mío, no era un error. Era una mano ajena que había entrado en mi cuarto, otra vez, y había tomado lo que no debía. Sentí un frío que se me coló por la columna, no porque fueran medicinas costosas, sino porque eran las que yo necesitaba para dormir, para no sentir esos temblores en las manos que a veces aparecían por el estrés. Alguien quería que pareciera que yo no sabía contar, o peor, que yo estaba perdiendo la memoria. Me senté en la cama, respirando lento, intentando no desmoronarme. Ahí, en ese silencio casi cruel, tomé una decisión sin gracia ni dramatismo. Empecé a escribir todo, cada detalle, cada irregularidad, cada palabra que no encajaba. Abrí mi viejo cuaderno azul, aquel donde antes anotaba recetas de mi madre, y escribí con letra temblorosa: faltan pastillas, y debajo: no fue accidente. Guardé el frasco en el cajón con llave, y por primera vez en muchos días, dormí un poco, no por tranquilidad, sino porque necesitaba fuerzas para enfrentar la tormenta que ya sabía que se venía. A la mañana siguiente, confronté a mi hijo en la cocina. Mis medicinas no están completas. Él no volteó de inmediato. Se quedó mirando el café como si la respuesta flotara en el vapor. Mamá, últimamente usted está muy nerviosa. Seguro se las tomó sin querer. No, yo sé lo que hago. Sé lo que tomo. La cucharita que tenía en la mano tintineó contra la taza. Ese pequeño sonido lo traicionó. Estaba nervioso. Mi nuera entró justo en ese momento, con esa sonrisa estirada que tanto conocía. Suegra, tal vez solo las contó mal. A veces pasa. La única vez que pasa es cuando alguien mete la mano donde no debe. Ella abrió los ojos, fingiendo sorpresa. ¿Nos está acusando? Estoy diciendo, respondí con voz baja pero firme, que algo muy raro está pasando en esta casa, y yo no estoy loca. El silencio cayó como una manta pesada. Mi hijo dejó la taza, respiró hondo y se pasó la mano por la cara. Mamá, de verdad, ya no sabemos cómo ayudarte. Ese ayudarte no sonaba a ayuda, sonaba a plan, sonaba a un guión ensayado. Los observé a ambos y sentí un dolor profundo, no por mí, sino por el hijo que alguna vez tuve y que parecía haberse convertido en un extraño. Regresé a mi cuarto, abrí el cuaderno azul y escribí: intentan que crean que no estoy bien, pero yo estaba más despierta que nunca. La idea nació de la desesperación, pero también de la lucidez. No era paranoia si las pruebas estaban ahí, acumulándose como sombras. Una noche, mientras escuchaba pasos suaves en el pasillo, pasos que nunca supe si eran sueños o realidades, decidí que ya no bastaba con sospechar. Tenía que ver. Busqué en internet, con manos temblorosas, una campanilla con cámara incorporada. Nada extravagante, nada que llamara demasiado la atención. Solo algo que me permitiera saber quién entraba cuando yo dormía. También compré una nueva cerradura, una de esas que se activan con clave. No quería confrontaciones, no quería explicaciones, quería evidencia. El pedido llegó 2 días después. Fingí que era un regalo para una amiga, por si mi hijo preguntaba, pero él no preguntó. No notó la caja sobre la mesa, ni la cerradura nueva, ni las instrucciones. Estaba demasiado ocupado, o demasiado confiado,
para imaginar que yo pudiera estar tomando medidas. Instalé la campanilla una tarde en que ambos habían salido. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la sensación de recuperar el control. El clic final del dispositivo se sintió como un suspiro que llevaba meses retenido. Después cambié la cerradura de mi cuarto, puse la clave y la probé 3 veces para asegurarme de que funcionaba. El sonido del mecanismo encajando fue una melodía pequeña, casi íntima, que me devolvió algo de la dignidad que ellos intentaban arrancarme. Esa noche, cuando apagaron las luces del pasillo y la casa quedó en silencio, sentí una calma que no recordaba desde hacía meses. No porque confiara en que no entrarían, sino porque, si lo hacían, quedaría registrado. A la mañana siguiente revisé la aplicación. No había nada, pero la calma no duró. A las 2 noches, un clic suave despertó a la aplicación y me despertó a mí. Había una grabación, una silueta, una entrada a deshora. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano. Observé la figura acercándose a la puerta. Observé la llave entrando en la cerradura principal. Observé el movimiento discreto, casi experto, y supe exactamente quién era por la manera tensa en que movía los hombros. Era mi hijo. No entró a mi cuarto. La nueva cerradura lo impidió, pero caminó por el pasillo, revisó la sala, abrió una puerta que no debía abrir. Luego se fue, sin decir nada, sin dejar rastro, creyendo que yo nunca lo sabría. Cuando terminé de ver el video, sentí un peso caerme del pecho. No alivio, no sorpresa, algo más profundo, confirmación. Todo lo que yo temía era real, todo, y ya no estaba sola en mi palabra. Cerré el celular, sosteniéndolo con ambas manos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí mi voz regresar, no en palabras, sino en certeza. La verdad acababa de ponerse de mi lado. La sala seguía llena, pero ya no de alegría. Era una tensión gruesa, como un hilo a punto de reventar. Yo sentía mis manos heladas mientras avanzaba hacia la mesa del comedor, el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera escaparse. Sabía que si no hablaba en ese momento, si no tomaba el control, ellos lo harían por mí, y no iba a permitirlo. Quiero decir algo, anuncié, alzando la voz lo suficiente para que todos me oyeran. Mi hijo, que seguía junto al árbol como si nada hubiera ocurrido minutos antes, negó con la cabeza. Mamá, por favor, no arruines el clima. El comentario cayó como un cuchillo. Mi nuera sonrió apenas, una sonrisa mínima, satisfecha. Sí, suegra, mejor no. Deje que la cena siga tranquila, tranquila. En mi propia casa, después de haberme empujado frente a todos, sentí una corriente de calor arderme en el pecho. Mi mirada cayó sobre mi celular, que tenía aún en la mano. Y entonces, sin pedir permiso, sin anunciar nada más, presioné el pequeño ícono que había preparado hacía días. Un simple toque. La pantalla de la televisión, hasta entonces mostrando un video de villancicos, se volvió negra por un instante, y luego se encendió con la primera imagen captada por mi cámara. Un murmullo recorrió la sala. Mi hijo empalideció. Mi nuera apretó los dientes. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los invitados, confundido. Mi respuesta, dije con la voz firme, aunque por dentro me estaba rompiendo. Ustedes no van a callarme hoy. La pantalla mostró la fecha, la hora, la entrada principal abriéndose despacio, la silueta de mi hijo entrando, sin tocar, sin anunciarse. Luego él revisando la sala, revisando la cocina, y finalmente intentando abrir la puerta de mi cuarto, empujando el picaporte sin imaginar que yo ya lo había cambiado. Un silencio pesado cayó sobre todos. Mi hijo dio un paso hacia adelante. «Mamá, esto no es lo que parece». «Ah, ¿no?», murmuré. «¿Entonces qué es?». Mi nuera intentó reír, pero la voz le salió temblorosa. «Ay, suegra, eso fue un malentendido. Él solo...». «Silencio». La palabra salió de mí con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Me acerqué un poco más a la televisión y mis dedos temblaron, no por miedo, sino por el peso de meses de angustia. Antes de que me llamen exagerada, loca o confundida, todos van a ver lo que yo he visto. Y la imagen siguió, avanzando como un juicio inevitable. Las luces navideñas centelleaban a mi alrededor, pero ya no eran un adorno. Eran las testigas mudas de una verdad que estaba por explotar. Y en ese instante, lo supe con absoluta claridad. Nada ni nadie podría detener lo que venía después. Escritor de historias dice, las luces parpadearon sobre la pantalla como si también ellas temieran lo que venía. Los invitados se movieron inquietos en sus asientos, incapaces de apartar la mirada del televisor. Y entonces apareció la segunda grabación, la mano de mi nuera abriendo la puerta principal con la llave que jamás debió tener, la llave que yo vi brillar en su llavero, la llave que ellos negaron. Un murmullo recorrió la sala.
Mi nuera se quedó rígida, la sonrisa borrada de golpe. Mi hijo levantó una mano, tratando de apagar la televisión, pero yo me interpuse entre él y el control remoto. «No vas a tocar nada», dije, sin subir la voz. La firmeza hizo que él retrocediera medio paso. La imagen cambió. Mostró a mi nuera entrando a mi cuarto con la luz del celular encendida. Caminaba directo hacia mi cómoda. Abría el primer cajón. Movía mis papeles. Sacaba algo. Lo revisaba y lo guardaba de nuevo. Luego abría mi frasco de medicinas. Contaba las pastillas. Y se llevaba dos que yo había dado por desaparecidas. Uno de los invitados cubrió la boca con la mano. Otro murmuró: «Esto ya es demasiado». Yo sentí un dolor profundo, uno que no venía del pecho sino del alma misma, porque ver la traición con los propios ojos duele de una manera distinta. Es un golpe que no se olvida. «Eso no es lo que parece», dijo mi nuera finalmente, la voz quebrándose en una mezcla de miedo y rabia. «Parece exactamente lo que es», respondí, «y todos lo están viendo». Mi hijo caminó hacia mí, desesperado. «Mamá, apaga eso, por favor. Ahorita lo hablamos nosotros». «Ya lo hablamos demasiado», dije. La pantalla mostró ahora una tercera grabación. Mi tarjeta siendo tomada de la mesa por una mano que no era la mía, la mano de mi hijo. Él la guardaba en su cartera y salía de la casa en silencio. De madrugada. Mi hijo se desplomó en el sillón, cubriéndose el rostro. Mi nuera lo miró como si esperara que él dijera algo que los salvara a ambos, pero no dijo nada, ni una palabra, ni una negación. La verdad estaba ahí, proyectada ante todos, iluminada por las luces de Navidad que de pronto parecían demasiado brillantes, casi crueles. Yo respiré hondo. Sentí mis piernas firmes como no las sentía desde hacía meses. Miré a la sala entera, a los rostros tensos, a las bocas abiertas, a los ojos llenos de incredulidad, y pensé, esto apenas empieza. La sala estaba tan silenciosa que pude escuchar el sonido leve del televisor cambiando a la siguiente grabación. Un archivo de audio. Uno que yo había guardado como quien guarda una chispa en medio de la oscuridad, esperando el momento justo para encenderla. Sabía que sería devastador. Sabía que después de escucharlo, nada podría volver a esconderse bajo excusas. El audio comenzó con un ruido de fondo, como si alguien hubiera cerrado una puerta con suavidad. Luego, la voz de mi nuera, baja pero clara. «Si no lo hace por las buenas, lo hace por las malas. Nomás necesitamos que firme». Mi pecho se apretó, pero me quedé firme. No iba a mostrar debilidad, no después de todo lo que habían hecho. Y entonces llegó la voz que me quebró un pedazo del alma, la de mi hijo. «Si ella no firma, la forzamos a cambiarse. Ya estuvo. Ella no puede seguir ahí». La sala entera reaccionó como si hubiera caído un rayo. Unos abrieron los ojos. Otros llevaron la mano al pecho. Uno incluso dejó caer la copa al piso. Yo sentí algo adentro de mí partirse, pero también recomponerse en el mismo instante. Era extraño, el dolor profundo, sí, pero también una fuerza que me sostenía. Mi hijo se levantó con brusquedad. «Ese audio está sacado de contexto. No existe contexto que haga correcta esa frase», dije. «Mamá, yo no quise decir eso. Yo estaba enojado. ¿Conmigo? ¿Con la mujer que te dio techo cuando no tenías dónde caer? ¿Con la que pagó esta casa mientras tú buscabas trabajo? ¿Enojado? ¿Por qué? ¿Por no dejarme robar?» Mi voz no tembló, aunque mi corazón quería hacerlo. Mi nuera dio un paso adelante, tratando de poner una mano en mi hombro, pero yo retrocedí. «Usted no entiende». «No, ustedes no entienden. No soy una vieja confundida. No soy una carga. No soy un obstáculo». Ella apretó los labios, sin saber qué más decir. Mi hijo bajó la cabeza como si el peso del mundo cayera sobre él, pero yo ya no podía confiar en sus gestos. Ya los había visto ser máscara demasiadas veces. «Escuchen bien», dije, dirigiéndome a todos. «Nunca quise conflicto, nunca quise vergüenza, pero ustedes me obligaron a elegir entre seguir callando o recuperar mi voz». Caminé hacia la mesa, apoyé las manos en la superficie y sentí la madera firme bajo mis dedos. Y hoy elijo hablar. Mi hijo levantó la mirada, los ojos rojos, la voz quebrada. «Mamá», pero ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz. Y él era quien la había pronunciado con su propia voz. En la pantalla, el audio terminó con un silencio seco, brutal, un silencio que él mismo había creado, y que ahora lo envolvía como un juicio. La sala parecía hacerse más pequeña a cada segundo, no por el espacio, sino por la tensión espesa que se acumulaba entre las miradas esquivas y las respiraciones contenidas. Mi nuera fue la primera en romper el silencio, levantando la barbilla con una actitud que intentaba ser firme, pero que se quebraba en las esquinas de su voz. «Esto es injusto, suegra. Usted siempre ha sido difícil.
¿Qué esperaba? ¿Que la halagáramos por desconfiar de todos? Era increíble. Increíble ver cómo intentaba reconstruir una historia donde ellos eran las víctimas. Yo desconfié porque ustedes me dieron motivos, respondí. La puerta abierta, las medicinas robadas, mi tarjeta, las entradas a escondidas. ¿Quieres que siga? Su boca se apretó, pero insistió. Todo lo que hicimos fue porque usted ya no está como antes. A veces olvida cosas, a veces se altera. Solo queríamos ayudarla. ¿Ayudarme? La palabra salió amarga. Empujándome en mi propia casa, robando mis documentos, metiéndose a mi cuarto mientras dormía. Ella se quedó en silencio, mirando a los invitados como quien busca aliados, pero nadie movió un dedo. Nadie dijo una palabra, porque todos habían visto, con sus propios ojos, lo que intentaba negar. Mi hijo, en cambio, estaba hundido en el sillón, con los codos apoyados en las rodillas y las manos apretando su cabello. Mamá, yo solo estaba cansado, presionado. No sabes cómo han sido estos meses. Lo miré con una mezcla de dolor y lucidez. No, hijo, lo que no sé es en qué momento dejaste de verme como tu madre. ¿En qué momento pasé de ser tu apoyo a ser tu obstáculo? Él cerró los ojos, apretándolos como si quisiera borrar todo lo que había pasado. Pero la verdad no se borra. No cuando ya fue dicha. No cuando fue proyectada frente a todos. Mi nuera dio un paso al frente, decidida a recuperar algo del control perdido. Ella está exagerando. Todo esto es una dramatización suya. Usted siempre cree que todo gira alrededor de usted, suegra. Siempre ha sido así. La miré fijamente, sintiendo que una calma extraña se apoderaba de mí. No, querida. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a que yo no diga nada, a que aguante, a que sonría, a que me calle. Di un pequeño paso hacia adelante, pero hoy el silencio se terminó. Mi hijo por fin levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, derrotados, como si hubiera perdido algo que ni siquiera entendía. Mamá, perdóname. Pero se detuvo. No terminó la frase. No podía. La culpa es un peso que ahoga la voz. La sala entera parecía esperar un desenlace, una palabra mía que cerrara la discusión. Pero lo único que dije fue, la verdad ya habló. Y cuando la verdad llega, la valentía de quien miente se vuelve pequeña. Mi nuera tragó saliva. Mi hijo bajó la mirada. Y su discurso, finalmente colapsó. Sentí que la casa entera contenía el aliento mientras yo permanecía de pie, justo frente a la mesa donde tantas veces había servido comida, amor y paciencia. Mis manos estaban frías, pero mi voz por fin tenía un peso real, un peso que ellos no podían ignorar ni manipular, y en medio de ese silencio tenso, entendí que ese era mi momento, no para gritar, no para llorar, sino para poner un límite que llevaba años postergando. Voy a decir esto una sola vez, anuncié, observando a cada uno con calma. No firmo nada hoy, no firmo nada mañana, y no salgo de mi casa. Mi nuera apretó los brazos contra el pecho, como si quisiera protegerse de una bofetada que yo nunca daría. Suegra, usted está siendo dramática. Siempre lo ha sido. Dramática sería quedarme callada mientras ustedes deciden por mí. El temblor en mi voz desapareció por completo. Dramática sería aceptar que me empujaran como si yo no valiera nada, como si no hubiera dado cada parte de mi vida por este hogar. Mi hijo tragó saliva. Mamá, no queríamos hacerte daño. Solo queríamos organizar las cosas. ¿Organizar? Solté una risa breve, triste. Organizar es planear una cena. No es duplicar llaves, robar medicinas, mover mis documentos, entrar a mi casa sin avisar ni usar mi tarjeta como si yo fuera una cuenta abierta. Él bajó la mirada. Su silencio era una confesión sin palabras. Y a partir de hoy, continué, todo lo que pase aquí se hará por escrito. Nada más de acuerdos familiares, nada de conversaciones a puerta cerrada. Si quieren hablar conmigo, será con un papel delante y con claridad. Mi nuera dio un paso hacia adelante, indignada. ¿Ahora nos va a tratar como criminales? Ustedes se trataron así solos, respondí sin levantar la voz. Yo solo estoy protegiéndome. Mi hijo se levantó del sillón, pero parecía más pequeño que nunca. Mamá, no te pongas así. ¿Así cómo? ¿Defendiéndome? ¿Poniendo límites? Lo miré a los ojos. Te crié para ser mejor que esto, para no dejarte manipular por nadie. Y mírate. Él cerró los ojos, incapaz de sostenerme la mirada. Entonces di un paso firme hacia la puerta, no para irme, sino para dejar claro que esa casa, ese espacio, esa vida, me pertenecían a mí. Escúchenme bien, dije. Yo no me voy, yo no cedo, y yo no firmo nada que ustedes quieran imponerme. Me enderecé, sintiendo cómo algo dentro de mí, algo que creí perdido, regresaba. Este es mi límite, un límite que no van a cruzar nunca más. Y en la sala,
Entre luces navideñas que ya no brillaban igual, pude ver cómo el poder que habían intentado arrebatarme volvía, pieza por pieza, a mis manos. Amanecí con una firmeza que no recordaba sentir desde hacía años. No era valentía repentina, era supervivencia. Pasé la noche en vela repasando cada imagen, cada audio, cada palabra dicha y no dicha. Y al abrir los ojos, lo tuve claro. Si quería recuperar mi vida, tenía que moverme antes de que ellos intentaran otro golpe. Lo primero fue cambiar las cerraduras. Llamé a un cerrajero y le pedí que retirara todas las copias posibles, que instalara un sistema nuevo, imposible de manipular. Mientras él trabajaba, yo observaba la puerta como quien mira una herida abierta cerrarse de a poco. Cuando terminó, le pedí las llaves en mano, una por una, mirándolas brillar como si fueran escudos. Luego fui al banco, cancelé mis tarjetas, saqué nuevas, cambié contraseñas, pedí que bloquearan cualquier movimiento sospechoso. La empleada me preguntó, ¿le robaron algo, señora? Sí, respondí, pero ya lo estoy recuperando. Salí con un calor en el pecho que hacía semanas no sentía. No era alivio, no aún, era dirección. Fui después a la delegación, expliqué calmada, palabra por palabra, todo lo ocurrido, las llaves duplicadas, las entradas a escondidas, las medicinas tomadas, el intento de sacarme de mi propia casa. El oficial me escuchó con atención y asentó lentamente. Tiene razón en levantar esto, dijo. A veces la violencia no grita, pero sí deja huellas. Presenté mi queja, firmé con mano firme, guardé la copia del documento en mi bolso como quien guarda un arma de defensa, y finalmente pedí cita con un abogado, uno mío, elegido por mí. Cuando me senté frente a él y puse los papeles sobre la mesa, supe que por primera vez en mucho tiempo alguien estaba de mi lado sin condiciones. Quiere proteger su patrimonio, dijo él, revisando los documentos. Quiero proteger mi paz, respondí. Él sonrió, con un respeto que me hizo sentir visible de nuevo. Lo haremos, y no hay forma de que la saquen de su casa sin su consentimiento. Usted tiene más fuerza legal de la que cree. Esa frase se me quedó grabada. Más fuerza de la que cree, porque durante meses ellos me hicieron sentir débil, confundida, pequeña, pero ahí estaba, sentada frente a alguien que veía lo que yo veía, que mi lucha no era exageración, era defensa. Regresé a casa al final de la tarde, con un portafolio lleno de documentos y el corazón latiendo fuerte. Cuando cerré la puerta, mi puerta, con mi nueva cerradura, sentí que el aire dentro de la casa era otro. Ya no era territorio de sombras, ya no era un lugar tomado, era mío, y lo que confundieron con fragilidad siempre había sido gentileza. Solo que ahora, esa gentileza tenía dientes. Sentí el peso del celular en mi mano como si fuera una piedra tibia, cargada no solo de tecnología, sino de decisiones. Esa mañana, después de hablar con el abogado, después de reforzar mi casa, después de poner cada pieza de mi vida en orden otra vez, supe que quedaba un último movimiento, no para herir, no para vengarme, sino para dejar una línea clara, definitiva. Abrí la aplicación de mensajes. El nombre de mi hijo apareció en la pantalla, y por un instante mi dedo dudó. Era imposible no recordar al niño que corría por la sala con las manos llenas de pintura, al adolescente que lloró cuando perdió a su primer amor, al hombre que golpeó mi puerta cuando se quedó sin trabajo, pidiendo refugio. Ese era él, pero también era el hombre que había intentado sacarme de mi casa, que había permitido que su esposa manipulara mi vida, que había callado mientras yo perdía espacio, paz y dignidad. Respiré hondo. No iba a escribir desde el rencor, iba a escribir desde la verdad. Tecleé despacio, sintiendo cada palabra como una costura que cerraba una herida. Cuando quieras ser mi hijo, ven a hablar conmigo. Si vienes como alguien que quiere mis bienes, encontrarás a mi abogado. Leí el mensaje 3 veces, no para cambiarlo, sino para asegurarme de que tenía el tono exacto, firme, claro, sin odio. Lo envié. El mensaje quedó ahí, azul y pequeño en la pantalla, pero dentro de mí se sintió enorme. A los pocos minutos, mi celular vibró. Era él, un mensaje corto. Mamá, podemos hablar, solo los dos. Lo miré, pensé en responder, pensé en abrirle la puerta de inmediato, pensé en abrazarlo como hacía años, pero no esta vez, todavía no. Escribí, no, hablaremos, sí, pero con tiempo, con calma y con respeto. Nada de conversaciones apresuradas para arreglar lo que ustedes mismos rompieron. Él dejó de contestar, no insistió, y ese silencio suyo dijo mucho más que cualquier palabra. Era el silencio de quien finalmente se reconoce descubierto,
No derrotado, pero sí enfrentado. Guardé el celular en la mesa del comedor. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando la luz de la tarde filtrarse entre las cortinas. El aire olía diferente, más limpio, más mío. No sabía si mi hijo entendería el mensaje como un límite o como una invitación. Las dos cosas eran verdad. Yo no le estaba cerrando la puerta. Solo estaba cerrando la puerta a la codicia, a la manipulación, al abuso disfrazado de cariño. Si volvía como hijo, lo recibiría. Si volvía como enemigo, no pasaría del marco. Y esa era, por fin, una decisión mía. La casa estaba en silencio cuando desperté esa mañana. Un silencio distinto, suave, sin amenazas escondidas en los rincones. Preparé café para mí sola, dejando que el aroma llenara la cocina como lo hacía años atrás, antes de que las sombras empezaran a meterse donde no debían. Me moví despacio, disfrutando la calma, la sensación de haber recuperado mi espacio, mi ritmo, mi nombre. Una semana había pasado desde aquella noche, y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de abrir la puerta. No esperaba visitas incómodas, ni llaves girando sin permiso, ni voces susurrando lo que yo no debía escuchar. Todo estaba claro, todo estaba en su lugar. Decidí preparar una cena pequeña, no una cena perfecta, no una mesa llena de gente por compromiso, sino una mesa sincera, para pocos, para los que me llamaban por mi nombre con cariño, para los que no necesitaban quitarme nada para sentirse importantes. Puse un mantel blanco, sencillo, coloqué las velas que guardaba desde hacía meses y un ramo pequeño de flores que había comprado esa mañana solo porque sí. A las 7 tocaron la puerta. Era doña Emilia, con un pastel casero y una sonrisa de esas que sostienen. «Aquí estoy, vecina. Usted no cena sola esta noche». Después llegó Clara, la muchacha que me ayuda a veces con la limpieza, con un pequeño tupper de arroz que había preparado su mamá. «Dice mi mamá que usted es parte de nuestra familia», me dijo. Y luego mi hermana menor, que vino sin avisar, con los ojos brillosos y un abrazo que me hizo olvidar años de distancia. Nos sentamos alrededor de la mesa. Las luces tenues iluminaban los rostros que sí me querían, los que no esperaban papeles, ni firmas, ni herencias, ni permisos. Solo mi presencia, solo mi compañía. Brindamos, no por la Navidad que se rompió, sino por la vida que seguía. «Por ti», dijo mi hermana levantando su vaso, «porque sigues aquí, porque te defendiste». Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez era un nudo dulce. «Brindo por esto», dije, «por estar rodeada de gente que no me pide nada, más que ser yo misma». La noche avanzó entre risas suaves, recuerdos viejos y un calor que hacía tiempo no sentía. Y por primera vez en semanas, tal vez meses, me permití descansar por dentro. Cuando la casa volvió a quedarse en silencio, me quedé de pie en el centro de la sala, observando alrededor. Ya no era un campo de batalla, ya no era un lugar tomado, era mi hogar. Me quedé, entera, sin miedo, sin dudas. En mi casa,